Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. No es normal acumular más de estos valores en la tesorería. Pero de nuevo, no quedaron 800 millones, quedaron 10.650.6 millones de lempiras el 30 de diciembre y están las cuentas por cuenta. Fue la primera aclaración del excoordinador del Gabinete Económico del gobierno anterior, Wilfredo Cerrato, que se presentó este lunes ante la prensa con números en mano que, según él, desmienten la versión oficial que insiste que les entregaron un gobierno en quiebra. ¿Se acuerdan que el 30 de diciembre cerró con 10.650? Bueno, ¿cuánto hay el 24 de febrero? Hay 11.209.9 millones. Quiere decir que más bien hay más dinero. Hay 559.5 millones de lempiras más el 24 de febrero que lo que había el 30 de diciembre. Según Cerrato, el actual gobierno no tenía necesidad de declarar emergencia financiera, pues tenían disponibles 51.440.8 millones de lempiras. Fueron al Congreso a pedir autorización de endeudamiento cuando tenían disponible 51.440.8. Pero aparte de esto, se autorizaron estos 49.000 millones, que es lo equivalente a 2.000 millones de dólares. Quiere decir que ahora la deuda no es por 51.000 millones, es por 100.443 millones de lempiras. Quiere decir que la autorización de endeudamiento aumentó 95%, casi se duplicó. Todos estos números, afirma Cerrato, son públicos y se pueden confirmar con los reportes diarios de transparencia fiscal de la Secretaría de Finanzas. Al otro lado, los funcionarios del actual gobierno los increpan con las cifras de pobreza, corrupción y falta de inversión, herencias de la administración anterior. Si la pobreza aumentó, el desempleo creció y la inversión extranjera huyó, el trabajo que se hizo fue un mal trabajo. Ahora, eso ya pasó. Lo importante es qué vamos a hacer nosotros de aquí en adelante. Vamos a hacer todo lo contrario, vamos a hacer las cosas bien. Pero Cerrato, más que entrar en la profundidad de estos temas, se esfuerza en aclarar que ellos no dejaron un país en quiebra y, como muestra, presentó una gráfica donde se atreve a decir que el flujo diario de tesorería indica que esta administración opera con superávit, sobre todo en las recaudaciones. Han ingresado 15.877 millones de lempiras y han salido 15.807 millones de lempiras. Quiere decir que a la fecha son más los ingresos que los gastos. Con todo este juego de números y el nivel de escolaridad en el país, los más sacrificados continúan siendo los de siempre, los hondureños. Lo único que saben y con certeza es que cada día el costo de la vida está más caro. Ulises Aguirre, Telenoticias. El tema de hoy es económico, porque muchos hondureños han quedado con la incertidumbre sobre lo que mantiene el gobierno actual y sobre la respuesta del gobierno anterior. El gobierno anterior dice, quedaron ahí en la tesorería casi 11.000 millones de lempiras, pero en el presente gobierno dicen, solo nos dejaron con 800. La nota que escucharon ustedes de Ulises, miren, sin descartar que en las próximas semanas vayan surgiendo denuncias del comportamiento de los funcionarios anteriores, sin descartar que hayan más denuncias sobre qué han heredado de las finanzas. Eso no lo descarto, eso va a seguir ocurriendo. La verdad que es bueno que los economistas independientes, aglutinados en el Colegio de Economistas de Honduras, desmarcados de los intereses partidistas y políticos, nos digan, mire, deben entender esto así, de esta forma, para por lo menos aterrizar y no quedarnos con el típico debate cotidiano.
Entonces, por eso hoy ya les voy a presentar a los distinguidos economistas presentes en Frente a Frente, para que después ya nos pongamos a trabajar. Que todo lo que se ha prometido se traduzca en una política pública capaz de conseguir materializarlo. Porque ese es el objetivo. Ese es el objetivo en una campaña, demostrar que el que está en el poder no está haciendo las cosas bien y que las instituciones que tienen la persecución penal, si se cometieron ilícitos, persigan el delito penal. Pero a nivel de las autoridades, del gobierno central, del Congreso, elaborar políticas públicas y crear leyes en función de cumplir con lo prometido. Porque lo que queremos es salir de esta penosa situación económica, crear condiciones para que se invierta en el país. Así que, sin descartar, digo, lo que venga, vamos a aterrizar ya con este tema, si le dejaron 800 millones o si quedaron casi 11.000 millones de lempiras. Pero ya luego todo el mundo tiene que ponerse a trabajar. Muy bien, dicho esto, me permitan solo unos segunditos, ya voy a presentar a todos los invitados. Es que ayer, debo reconocer, se aprobó en el Congreso Nacional la derogación de la Ley de Secretos Oficiales. Se aprobó la derogación de secretos oficiales. Y sobre el alcance de esto, así de manera concreta, diputado Russell Tomé, ¿a qué tendremos acceso ahora los hondureños después de derogar esta ley que reflejaba mucha opacidad? ¿Qué gana Honduras al derogarse esta ley? Por favor, enuméreme ahí puntos concretos para que todo el país, todos los hondureños entendamos. Adelante, buenos días por atender a Frente, diputado Russell Tomé. Muy buenos días, Renato. Un saludo. Gracias por su llamada. Llegando también estoy donde su colega Silvia Sosa. Mire, la derogación de la ley de secreto realizada ayer por el Congreso Nacional fue una decisión por unanimidad. Todas las bancadas participamos. Quiero decirle que me siento muy honrado de ser de la Comisión Especial de Dictamen. Junto a mis compañeros y compañeras hicimos un trabajo con mucho esfuerzo para que quedara totalmente eliminada esa ley. Queda totalmente desclasificada la información. ¿Qué va a tener acceso el pueblo? ¿Cuánto costó el avión? ¿Cuánto era la cotización de las vacunas? ¿Cuánto costaba cada parque, que decían que todo era secreto? ¿Cuánto gastaban en cada uno de los alquileres de los vehículos rentados, que decían que alquilaban para los familiares y todo el mundo? Bueno, toda la información. A partir de ayer, en Honduras, una vez que se publique en la Gaceta, que va para donde la presidenta Xiomara, en Honduras todos los actos se convierten en públicos y transparentes, excepto cuando sea un tema de seguridad, como lo establece en el caso de las Fuerzas Armadas y del Ejército, algunas cosas como estas que son de seguridad del Estado. Pero todo lo demás, los actos que hace la administración pública, quedan de forma transparente, de forma eficiente para que cualquier ciudadano pueda pedir la información. Eso fue lo que se aprobó, Renato, eso es lo que podemos decir hoy en su programa, que queda ya de forma totalmente derogada. Le cortamos la cabeza a ese engendro que había montado la dictadura, que era la opacidad, que era la concentración de poder, que es igual a corrupción. Uno de los eslabones de la cadena de la dictadura, de la corrupción, ayer fue cortada plenamente en el Congreso Nacional. Y si esto fue motivo de debate durante varios meses. Russell, solo dinos hasta las informaciones que uno no podía tener acceso porque había esa ley. Toda la información puede tener acceso ya, Renato. No. Toda la información que antes se consideraban que ellos decían que era secreto, hoy lo pueden ir a tener. Ayer denunció, Renato, el fiscal Luis Javier Santos, que destruyeron todos los documentos. Correcto, así es. Ya ese es otro delito. Así es. Pero todo lo puede informar. No, yo lo que quiero que le digas a la gente es porque en el momento que habían instituciones hasta como de la NE, de INSEP, que uno no podía averiguar nada porque esa información era clasificada. Yo recuerdo el debate que hubo en ese momento. ¿Y por qué no vamos a tener información que debe ser de público conocimiento? Para demostrar la transparencia con que se hacen las cosas. Uno no tenía acceso a ella.
Pero qué bien, qué bien, qué bien que el Congreso lo haya aprobado, aunque siga el debate de la legalidad. Esto ya se consumó, yo debo decirlo. No sé si habrán más recursos, si presentarán más recursos, pero este asunto de la legalidad de Redondo en la presidencia del Congreso, yo creo que esto ya pasó a mejor vida. Ya este Congreso se ha instaurado, ya ha derogado leyes, ya está publicada en la Gaceta. No sé qué va a ocurrir más adelante, si alguien va a alegar que no es legal, pero siento que ya es un asunto en el que perdemos el tiempo. ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? Sin estar metidos en el debate de la legalidad. Qué bien que el Congreso derogó esta ley. Qué bien que la derogó. Y si digo qué bien que la derogó, es que hasta yo mismo digo, pues ni modo, este es el Congreso que tenemos. Qué bien que la derogó este Congreso. Y muy bien por los diputados que votaron a favor. Me gustaría saber si hubo alguno que se abstuvo o que votó en contra. No sé. Tengo aquí a 3 economistas, a don Henry Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la Universidad. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gracias. Es un placer tenerlo aquí en el programa. A don Elmis Cárdenas, que es presidente del Colegio de Economistas de Honduras. ¿Qué tal, don Elmis? Buen día. ¿Cómo está usted? Gusto, Así es. Todo bien, todo bien. No quiero ser... Sí, ya voy a presentar a Walter Romero. No quiero imponerles nada, pero si ustedes gustan, cuando hablen, se quitan la mascarilla y cuando terminen de hablar, se la vuelven a poner. Sí, listo, para que la gente escuche bien. Porque cada quien tiene sus normas. Hay gente que yo le puedo decir eso, pero no me la quito. No me la quito porque es parte de mis valores ahora para cuidarme, sanitarios. Estar con la mascarilla no importa dónde esté. Y el mensaje también para la población. Sí, que es así importante. que al final ustedes toman la decisión, ¿verdad? Gracias, Renato, sí. Pero es que se escucha mejor la voz. Sí. Ya miro que don Elmi no se la va a quitar. No, yo no tengo problema. No tengo Ok, problema. muy bien, Ni muchas yo. gracias. Bienvenido, diputado Walter Romero. Exdiputado, sí, exdiputado. Buenos días, mi estimado Renato. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días, mi estimado Renato. Muy bien, gracias a Dios, saludándolo. Un saludo a toda su teleaudiencia. Un saludo ahí a los compañeros que están. Mire que ya le iba a preguntar, ¿y estuvo usted en la sesión del Congreso anoche? No, Sí. que como hace apenas 2 meses terminó la 4ª legislatura del Congreso pasado, hay veces que uno no tiene presente los diputados que ya no están o los que ganaron una curul, y le iba a preguntar al diputado Romero, y usted estuvo en la sesión de anoche, pero me gustaría su criterio sobre esta decisión que aprobó el Congreso, Walter, de derogar esa ley de secretos. No, pues yo creo que en buena hora para el pueblo hondureño. Sí. Hay que aplaudir esa decisión unánime que tomó el Congreso Nacional en beneficio de la transparencia, ¿verdad? Que sabemos que uno de los grandes flagelos del país ha sido el combate a la corrupción. Yo creo que una de las cosas que todos hemos anhelado es pues que se eliminara esa ley de secretos, y qué bueno que se hizo, qué bueno que se ha eliminado y que ahora ya es ley. Que ya solo estamos esperando que salga en Gaceta y ya se va a poder transparentar todos esos documentos que deberían de ser públicos, como por ejemplo la ley de la tasa de seguridad, que no sabemos en qué se han usado esos recursos, en qué se han utilizado en los últimos años. Ahora ya vamos a poder saber. Así que me parece que en buena hora para el pueblo hondureño hay que aplaudir al Congreso Nacional con esta decisión que han tomado hoy. Sí, indistintamente del debate que hubo sobre la legalidad o no de este Congreso, ¿ya está consumado todo esto, cree usted, Walter? Pues yo digo que sí, ya prácticamente se consumó, ya no hay vuelta atrás, indistinto las opiniones que tenga cada bancada, cada partido, pues me parece que ya no hay vuelta atrás. Sí. Y ahora hay que ver para adelante, pues ya no podemos estar viendo el espejo retrovisor, sino que hay que ver el espejo delantero y hay que empezar a hacer los cambios necesarios. Ya no podemos seguir planteando diagnósticos, sino que necesitamos ya plantear la receta en cada uno de los poderes del Estado para hacer un cambio
que ayude, que contribuya a sacar al país de la pobreza en que hemos estado en estos últimos años. Muy bien, muchas gracias, Walter. Pues bien, me alegra realmente que ha sido derogado esta ley de secretos. Ya en el transcurso de los noticieros de Televicentro este día les vamos a tener más detalles de los alcances de esto, qué información es la que estaba blindada que uno no podía tener acceso y lo interesante y oportuno que va a resultar esta derogación en el combate a la corrupción. Estoy totalmente convencido de ello. Vamos ahora a lo económico. Para eso venimos hoy con nuestros panelistas, don Henry Rodríguez, don Elmis Cárdenas y don Walter Romero. Vivian, usted tiene la pregunta, así que vamos a socializar la pregunta ya a partir de este momento. Vivian Montoya, adelante. Muy buenos días, Renato, y también a toda la audiencia de Frente a Frente. Desde ya, esta es la pregunta para esta mañana. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Rixi Moncada o Wilfredo Cerrato? Envíe sus opiniones a Frente HN en Facebook y Twitter para que después nosotros podamos leer sus comentarios. Seguimos. Y yo estoy seguro que ninguno de los panelistas, conociéndolos a ellos, viene desinformado a Frente esta mañana. Han leído las presentaciones de la ministra de Finanzas, han estado al tanto de lo que dijo Wilfredo Cerrato. Yo estoy seguro que han ido a contrastar esta información en los portales de la Secretaría de Finanzas y que no vienen aquí ni a defender la posición de Wilfredo Cerrato ni a defender la posición de Rixi. Vienen a ilustrarnos. Si uno dice que solo encontró 800 millones y el otro que debieron encontrar casi 11.000 millones de lempiras, ellos nos van a dar luces. Y ya salir de esto y ya luego exigir, bueno, si hay responsabilidad penal en esto, en lo otro, en aquello, pues que se encargue el Ministerio Público de hacer las investigaciones. Pero ya después de esto, a trabajar todos por las cosas que se han prometido. Y el pueblo hondureño contribuir porque esos objetivos se logren. Porque al final, si todas esas promesas se convierten en realidad, vamos a mejorar todos. Y eso es lo que queremos. Crear condiciones para que se invierta con certeza en este país de que cualquier inversión genera riqueza. Y si aquí hay generación de riquezas, se pagan más impuestos. Y si aquí se pagan más impuestos, pues tendremos seguro mejores escuelas, hospitales más dotados, con más recursos humanos, inversión en infraestructura, y ese es el asunto. Así que después de la pausa, los tres panelistas invitados y yo como moderador comenzamos el debate sobre este tema que nos ha ocupado ya más de 3-4 días. Bueno, sí, la Secretaría de Finanzas me estaba recordando aquí, el jefe del Departamento de Economía de la Universidad dijo que ese presupuesto del 2022 que aprobó el Congreso, vamos a ver si recuerdo los adjetivos calificativos de la comparecencia de Rixi Moncada. Voy a leer así textualmente: anticonstitucional, letal, inmoral. Sí, más o menos. Esas son las palabras que estoy recordando de lo que dijo. Pero bien, ¿ha revisado los números usted, licenciado? Sí, claro, claro. ¿Alguien tiene la razón en esto o alguien nos está manipulando datos? Bueno, la verdad es que es una pregunta nada fácil, ¿no? Complicada. Nosotros hemos hecho nuestro análisis. Debemos de decir de que en Honduras las cifras son un secreto. Aún para nosotros que pasamos investigando día a día. Ya no serán más, dicen. Y que tenemos contactos dentro de las instituciones, conste eso, ¿no? Sí, correcto. Aún así no es difícil encontrar cifras exactas. Sí hemos hecho nuestros análisis. Y yo pudiera decir de que esperemos lo que nosotros vamos a plantear para sacar conclusiones, Renato. Porque de los dos lados se plantearon cosas interesantes, ¿no? De los dos lados. Entonces, nosotros traemos algunos datos, algunas cifras que contrastar. Porque se dan algunas cosas también.
y ahí, producto de la discusión, van a salir las conclusiones. Eso sí que trataremos de salir de aquí con una respuesta, por lo menos, ¿no? O sea, que de momento así... Lo dejamos todavía así como pendiente, ¿no? Muy bien. Para la discusión. ¿Y usted se quiere raspar al comienzo, licenciado, o también espera que termine el programa para la conclusión? No, igual lo vamos dilucidando en el proceso, pero definitivamente en ambos lados hay argumentos válidos, digamos, que apuntan a sus posiciones. Sin embargo, hay cosas detrás también que no las no las conocemos ahora, posiblemente van a salir ya con el tiempo, en la medida que ya se haga la nueva reformulación de presupuesto y las cifras se vuelvan oficiales, porque ahora hay una mezcla de cifras reales con algunos compromisos que quieren el nuevo gobierno, y entonces ahí sí, como decíamos, hay de ambos lados hay argumentos válidos, pero hay cosas detrás que va a ser difícil que conozcamos en este momento. Bueno, vamos a preguntarle a Walter, que es economista y que fue un diputado muy responsable mientras estuvo 4 años ahí en su curul, en el Congreso Nacional, con mejor formación económica, y como él es político, ustedes son técnicos, son economistas. Yo estoy seguro que Walter se va a atrever más al comienzo. Ustedes van a esperar el final después de la exposición. Walter, ¿quién tiene la razón en este asunto? Según su experiencia. Bueno, he analizado, pues, para tomar esta decisión de poder saber quién tiene la razón. Aquí hay que ver que para poder dilucidar esta controversia, pues he revisado los estados financieros de la Secretaría de Finanzas. Actualmente solo están colgados los estados financieros al 30 de noviembre del año 2021, al 31 de diciembre del año 2021 y enero y febrero, pues todavía hay un comunicado de parte de la Secretaría de Finanzas que todavía están en proceso del cierre contable, es decir, que las cifras todavía no se tienen. Entonces, de acuerdo a las cifras que miré el 30 de noviembre, por decir un ejemplo, podemos tomar esas cifras que nos pueden servir de algún parámetro. El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo, es decir, el saldo de tesorería que había a esa fecha, estamos hablando de un poco más de 27.000 millones al 30 de noviembre. Si nos vamos un mes atrás, que es al 30 de octubre, estamos hablando que el saldo andaba un poco más de los 32.000 millones. Si tomamos un poco la comparación al 31 de diciembre del año 2020, solo para hacernos una idea de cómo estaba el saldo también, pude ver que el saldo al 31 de diciembre del año 2020, que no quiero decir con esto que así debe ser el 31 de diciembre del 2021, desde luego que no, pero el saldo al 31 de diciembre del 2020 estaba en un poco más de 12.000 millones de lempiras, ¿verdad? Aún con todo lo que pasó de la pandemia, ¿verdad? Ahora bien, hay que ver porque no se pueden comparar peras con peras y manzanas con manzanas, hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿verdad? Y me parece que el saldo al 31 de diciembre del 2021 es una cosa, ahí pudieron haber quedado los 10.000 millones de lempiras, pero hay que ver cuál es el saldo en que recibió realmente el gobierno, porque recordemos que hay ciclos de caja, hay ciclos de recaudación en el Estado, ¿verdad? La contabilidad del Estado, pues, es de ingresos, de efectivo, de egresos. Entonces hay que ver cómo están los ciclos, ¿verdad? Y hay que ver, por ejemplo, del 1 de enero al 26 de enero del 2022, cuánto fueron los egresos, cómo salió todos esos ingresos que posiblemente pudieron haber estado. Digamos, por ejemplo, no digo que así fue, pero digamos que hubieran estado los 10.000 millones de lempiras al 31 de diciembre del 2021. Hay que ver cuáles fueron los egresos, porque acuérdense que hay un cambio de gobierno y en ese sentido pudieron haber, no digo que así es, vuelvo y recalco, solo estoy de acuerdo al análisis y los datos que he estado analizando de los estados financieros de la Secretaría de Finanzas, pudieron haber abierto la válvula de pagos, ¿verdad? Y pudieron haberse drenado esos recursos, digamos, en el ejercicio, lógicamente, de los egresos normales que tiene, pues, la administración central. Pues entonces aquí lo que habría que ver es esperar esos estados financieros al 31 de enero, al 28 de febrero, pero sobre todo al 31 de enero para ver y verificar cuál es el saldo realmente que queda en efectivo y equivalentes de efectivo, que hasta ahorita lo que tenemos es un comunicado de la Secretaría de Finanzas que dice que todavía están en proceso de cierre contable.
hay varias formas también de verificar este saldo. También se puede hacer una auditoría por parte, por ejemplo, del Tribunal Superior de Cuentas, del auditor del Banco Central, puede ser un auditor externo que esté autorizado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Y es fácil, solo es cuestión de confirmar esos saldos al 27 de enero o al 26 de enero, efectivamente, cómo quedaron esos saldos o cómo se recibieron, si quisiéramos de una vez pues dilucidar. Pero me parece que aún no podemos decir quién tiene la razón realmente, porque todavía no tenemos, como dicen los compañeros que están ahí con usted en Tegucigalpa, no se tienen los datos certeros, y yo ahorita pues solo les hago una muestra con los datos que pude ver de los estados financieros de la Secretaría de Finanzas. Porque se han dicho cosas gravísimas, como por ejemplo que ese estado de emergencia que se decretó, que eso de que se iba a determinar la forma de pago de la deuda pública interna y externa. Alrededor de eso, ¿qué fue lo que dijo Cerrato anteayer? Que eso nos había costado, dijo, 1.800 millones de lempiras anuales. Es decir, han habido denuncias gravísimas, que ese estado de emergencia y lo que planteó Rixi, de que iban a determinar la forma de pago de nuestra deuda pública. Dijo Cerrato, eso nos costó 1.800 millones de lempiras anuales, dice. Se han dicho cosas muy graves. Bueno, seguramente que eso va a surgir en el debate. Sí, licenciado. En línea con lo que decía el licenciado Walter, realmente el gobierno, por ejemplo, alega que se pagó aceleradamente deuda flotante, por ejemplo. Aunque ahí también hay un poco de contradicción, porque están hablando de que se pagó casi la mitad de la deuda flotante, pero todavía heredó una deuda flotante de 12.000 millones. Eso significa que la deuda flotante andaba arriba de los 20.000 millones, lo cual es un poco inusual, digamos, pero de nuevo, cuando se oficialicen las cifras, vamos a ver si es cierto. O sea, como dice Walter, ver qué pagos se hicieron, porque también, si pensamos en las recaudaciones tributarias, por ejemplo, en el 2021, en el primer trimestre, a través del SAR se recaudaron más o menos 14.000 millones, más lo de aduanas, que serían unos 9.000, serían como 24.000 millones para todo el trimestre. Si lo distribuimos uniformemente, sería más o menos 8.000 millones por mes adicionales que tendrían que sumarse al saldo que quedó, pero de nuevo, ahí hay cosas que todavía no podemos saber internamente cómo realmente se utilizaron, porque los ingresos posiblemente sí ocurrieron, pero también están las salidas para ver realmente cuánto heredó el gobierno, porque a veces lo que habló también de Wilfredo, hablaba de los meses de enero y febrero, pero realmente el gobierno tomó posesión, sabemos, a finales de enero, o sea que los ingresos de enero, porque los ingresos del fisco van a través de todo el mes, pero hay fechas donde entran los impuestos principales, por ejemplo, la recaudación de impuestos sobre venta, las declaraciones las tienen que hacer los agentes retenedores entre el 10 y el 12 de cada mes. Entonces, lo de enero ya lo había recaudado realmente el gobierno anterior, sería lo de febrero, pero siguen habiendo los otros impuestos sobre producción, sobre herencias, que van entrando a lo largo del mes. Mire, yo le entendía al señor Cerrato que quiso, sí lo dijo prácticamente, que había sido innecesario esa emergencia fiscal y haberse endeudado y haber autorizado el Congreso un endeudamiento adicional que ya tenía el presupuesto aprobado para el 2022 de 2.000 millones de dólares. Eso fue lo que quiso decir, que había sido como un endeudamiento innecesario. Eso que aprobó el Congreso de autorizar un endeudamiento adicional hasta 2.000 millones de dólares. Bueno, miren, estamos dando así mucha información dispersa para que el público entienda y no quede más confundido. Comencemos con lo que usted proponía. Okay. Y ya después vamos haciendo las conclusiones de este debate. Una presentación Muy bien. Del presupuesto. Vamos a ver. Esta va a ser importante porque ahí mostramos cómo se ejecuta el presupuesto y cuál es, yo diría, lo que ha estresado este gobierno, ¿no?
qué es lo que le está impidiendo despegar. Vamos a tratar con esta presentación de dar luces sobre ello. Muy bien, muy bien, muy bien. Por favor. Aquí tenemos esta presentación. ¿Esta es la primera? Sí, esta es la primera. Esta es la primera. Sí. En ella se puede apreciar claramente que el presupuesto de la República tiene 3 momentos. El primer momento, que es la barra azul, que es cuando el presupuesto va al Congreso y lo aprueban. Eso es lo que aprueba el Congreso, que por cierto se ha hecho de alguna manera irresponsable en los últimos años, porque en Honduras no tenemos un plan rector de desarrollo. Y ante esa falta, el presupuesto se ha convertido en la herramienta que orienta el rumbo del país. Entonces, las buenas intenciones o las malas intenciones que tengan los gobiernos, tenemos que hacer una lectura de ellas al interior del presupuesto. Entonces, solo se le da un solo debate, ni siquiera se dan los 3 para hacer un análisis. Entonces, pero ese primer momento, esa barra azul es lo que el presupuesto, el Congreso aprueba todos los meses de diciembre de cada año. Luego, en la barra gris se ve que ese presupuesto es revisado constantemente, ¿no? Eso lo permite la ley del presupuesto. Se va revisando el presupuesto, se le van haciendo ajustes y eso ocurre todos los años. O sea, que no es alarmante ningún presupuesto, ¿no? Porque se puede adaptar fácilmente al rumbo que va tomando el país, a las necesidades, a la emergencia que va surgiendo. Yo creo que la expresión que se dio de que el presupuesto es falso se debió a alguna serie de razones. Una de ellas es que se aprobó con un partido que lleva de salida y no le interesa lo que deja, ¿no? Y lo aprobó el Congreso porque era una obligación dejarlo aprobado. Pero lo que le queda al actual gobierno en este momento es readecuarlo, reordenarlo, y ahí se permite. Entonces, el otro momento que presenta aquí es el momento de la ejecución. Se aprueba, se le hacen enmiendas, se va ajustando y se ejecuta. Y podemos ver aquí que todos los años se va incrementando ese presupuesto. Unos años más que otros, en unos años se le ha incrementado 10.000 millones, 15.000, 18.000. Llegamos, por ejemplo, al 2020, que fue la crisis, y vemos que se aprobaron 155.000 millones en un primer momento, y luego se le hicieron ajustes hasta 193.000 millones. O sea, esa crisis se compensó con ajustes presupuestarios de 40.000 millones de lempiras. Y algo que sí hay que destacar en estas cifras es que cuando vemos 2021, el año que acabamos de cerrar, se le incrementó el presupuesto, pero todo se ejecutó. Generalmente los presupuestos no se ejecutan en un 100% por una serie de razones. Una de ellas es falta de eficiencia en el gobierno, en algunos entes para ejecutarlo, o porque se hacen cambios de contrato, se retrasan algunos pagos y cosas así. Por eso siempre hay una diferencia entre lo que se aprobó y lo que se ejecutó. Pero fíjense qué curioso, en el 2021 todo se ejecutó. Ahora, aunque esté en entredicho, ¿cómo se ejecutó? Bueno, eso todavía, ¿no? Es temprano y hay que verlo. Correcto. Pero, ¿qué hay atrás de esto? Bueno, atrás de esto es que esta es la herramienta que tiene el gobierno para hacer su gestión. Y que esto, veamos que se compone por un lado de los ingresos y por otro de los gastos. Por el lado de los ingresos tiene algunas debilidades. La principal debilidad que se encuentra es que el 95% de los ingresos del presupuesto vienen de los impuestos. El otro 5% son ingresos no tributarios. Es una debilidad, porque cualquier caída en la actividad económica se va a reflejar directamente en los ingresos del gobierno. En otros países, Renato, los ingresos fiscales solo son el 20, el 30, el 40 o el 50% del presupuesto del gobierno, porque esos estados tienen empresas públicas rentables. Chile, México, Ecuador, Bolivia, o sea, no tienen preocupaciones, pero en Honduras son una carga. Esas empresas, lejos de contribuirle al presupuesto, le restan, son un dreno. Y otra debilidad que tiene el presupuesto es la concentración espacial. El 90% se recauda en Francisco Morazán y Valle de Sula. El otro 10% está diseminado en todo el territorio nacional. Es más, hay departamentos que no aportan nada, es nulo. Sin embargo, reciben una retribución. Pero bueno, eso es la manera como se... Que me disculpen los holanchanos, pero es lo que nos dicen todos los funcionarios.
Yo no sé si ustedes tienen la información. Claro, si dice que hay departamentos que no aportan nada al fisco, miren, siempre se dice que Olancho casi no aporta nada al fisco. ¿Tienen esa información ustedes? Pero Olancho sí aporta, ¿no? ¿Aporta Olancho? Hay algunos que están en ese 10% y de los que más aportan es Olancho, El Paraíso, pero los en el occidente aportan muy poco, Renato. Ahí sí. En el occidente aportan muy poco. Ocotepec Casi no, Ocotepec, El Empira, Intibucá. Olancho es un país muy productor. Bueno, me retracto entonces, me retracto. No quiero molestar a los olanchanos. Atlántida también aporta, igual que Choluteca, pero sí, la menor concentración se da por la zona de Occidente. Entonces, esa es la parte de los ingresos del presupuesto. Pero solo quiero decir algo, que es que más de algún exfuncionario aquí me decía, mire, los tributos de Olancho no son coherentes ni están de acorde con la riqueza de Olancho, me dice. Pero bien. Pero aporta, que es lo importante. Entonces, ¿qué ocurre? Amamos a Olancho. Este es el lado de los ingresos, ¿no? Se nutre de los impuestos. Y esos impuestos, como mencionaba Elmis, no entran de inmediato, tienen un ciclo. Hay algunos impuestos que son constantes, como el impuesto sobre venta. El impuesto sobre venta tiene esa modalidad que una parte es constante porque todos los días cae algo a las arcas del Estado, pero muy poco, porque generalmente se deposita directamente a la Tesorería General de la República, solo lo que entra vía aduanas, pero lo que es el impuesto sobre ventas que nosotros tributamos por compras que hacemos, eso lo recaudan los comercios y lo entregan al gobierno 10 días posteriores al mes. O sea, termina febrero y le van a entregar esos impuestos hasta el 10 de marzo. Entonces, no es que llegan de inmediato. Eso hace lenta la recaudación. Por otro lado, hay otros impuestos estacionales, como el impuesto sobre la renta, que hay que esperar hasta abril y luego los pagos a cuenta. O sea, la situación que enfrenta un gobierno en sus inicios es difícil, ¿no? Y cuando no encuentra fondos, entonces se desespera. Se desespera porque no tiene cómo hacerle frente a las necesidades, a las obligaciones que tiene pendientes. Entonces, ¿cómo remediar esta situación? Es el problema, ¿no? Y sobre todo porque es un presupuesto comprometido. Tiene, por una parte, rigideces que no podemos quitarle ni cambiarle. Del presupuesto dependen instituciones importantísimas para el desarrollo del país, la Corte Suprema, el mismo Congreso Nacional, las universidades, las municipalidades reciben el 11%. Eso no se puede quitar de ahí, esas rigideces. Y luego a esas rigideces hay que sumarle las prioridades. En este momento han cambiado, en primer lugar, la salud. Tenemos que seguir cuidándonos, estamos en plena pandemia, no podemos descuidar eso, ¿no? Luego la educación, cómo recuperar ese rezago que está teniendo la juventud. Esas prioridades tienen que pasar luego por la seguridad ciudadana, que la delincuencia se está incrementando, y luego el desarrollo de infraestructura. Entonces, cuando un funcionario llega y ve todo este panorama y dice, estoy enfrentado a rigideces, a prioridades, y si a eso le sumamos la masa salarial, que absorbe el 60% del presupuesto, y luego el servicio de la deuda, y si sumamos todo eso, dice, no me sobra nada. Entra en alarma, y luego reciben, empiezan a cuadrar, y ven que tienen exigencias inmediatas de 64.000 millones de dólares, entonces ponen el grito en el cielo. 64.000 millones. Eso reportan, ¿no? ¿De dólares? No, de la Empira, sí, de la Empira, perdón. Encuentran obligaciones de 64.000 millones de lempiras y un presupuesto aprobado de 179.000. Y aquí yo creo que se cometió un error, porque este es un problema inmediato, ese que encontraron, esa deuda, ¿no? Esas obligaciones, que se las dejaron ahí, pero hay que cumplirlas. Entonces las comparan con el presupuesto y dicen que encuentran un 35% de déficit. Déficit presupuestario. Eso sí genera alarma, ¿no? Decir, encontramos un 35%, cuando la realidad es que aquí hubo cierta irresponsabilidad de las autoridades que entregaron, porque ellos estaban conscientes que estaban dejando obligaciones de corto plazo que eran de inmediata atención y gastaron todos los recursos, Renato, en prestaciones, en pagar contratos de manera rápida. Yo creo que ahí fueron irresponsables. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un problema, que no podemos atender de inmediato esta situación. Yo diría, la ministra dice, solo me dejaron 800 lempiras. Millones. 800 millones. El otro dice, el expresidente del Banco Central, falso dice, quedaron cerca de 11.000 millones. Pero con ninguna de las dos cifras solventamos el problema. Con ninguno, ¿no?
porque ella dice, sigo debiendo 64,000 y al otro le quito 10, 54,000. El problema sigue grave, ¿no? Sí. El problema aquí es cómo reorientar el presupuesto, que esa posibilidad la tienen. Yo creo que en eso se están tardando. Eso está haciendo que ya pasó un mes y este gobierno no nos da luces de por dónde va a ir. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son los planes? Estamos de acuerdo que este proceso los ha desviado de lo que ellos se proponían, pero que hay que atenderlo de inmediato, Renato. Y todo esto es importante porque ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene el presupuesto para el desarrollo del país. Mire, y por eso son las transiciones. Por eso son las transiciones. Las elecciones fueron el 27 de noviembre. Al 27 de diciembre, un mes. Al 27 de enero, 2 meses. Pero la transición fue tan atípica que da la impresión que no hubo información objetiva y real del gobierno que dejaba al gobierno que entraba. Porque en esa transición es donde deben darse cuenta de cómo queda todo. Claro, por supuesto. Para en esos 2 meses elaborar estrategias de cómo van a actuar. Miren que en este momento, como dice el gobierno actual, que solo quedó con 800 millones, no solo se autorizó un endeudamiento de hasta 2.000 millones de dólares, sino que los derechos especiales de giro, 350 millones de dólares aproximadamente, se han utilizado justamente para estas necesidades que tiene, aparte de un préstamo del Banco Central de 10.000 millones de lempiras. Pero es que ahí va el asunto, ¿no? Que el gobierno no solo tiene que atender las necesidades inmediatas que se le van presentando. Estamos de acuerdo. Sino que también tiene que un poco la herencia que le dejaron, ¿no? Esa deuda. Es cierto que en el presupuesto quedó ya negociado una deuda para hacerle frente, pero esos recursos nunca entran así de inmediato. Hay que esperar, hay que negociar, hay que ver términos. Porque cuando se negocia deuda de manera desesperada, no se buscan las mejores condiciones para el país. Mire, solo quiero que me permitan unos segunditos, porque no quiero esta mañana que el público que es leal a frente no entienda los alcances de lo que ayer se aprobó en el Congreso Nacional. ¿Y a quién tenemos, Carlos? Nada mejor que la comisionada del IAIP, Ivonne Ardón, una profesional, una colega muy inteligente que está haciendo un trabajo con buen suceso ahí en el IAIP. Ivonne, de la manera más sencilla, porque estamos en un debate económico, pero sé que tú vas para tela y que te has detenido en el camino unos segundos para atendernos, para que entienda toda la gente. A partir de la derogación de esa ley de secretos oficiales, ¿a qué tendremos acceso todos los hondureños? Que estaba prohibido, que estaba clasificado, que cuando iba alguien a pedirte una autorización porque quería saber información de tal institución, tú le decías, no se puede porque esa información está clasificada. Entonces, digámosle así, con sencillez a la gente, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora a partir de la derogación de esa ley? Gracias por atendernos, Ivonne. Muy buenos días, licenciado Renato. Bueno, a partir de la derogación de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos, o más conocida como Ley de Secretos, una vez que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta, toda la información que estuvo reservada bajo esa normativa queda desclasificada. Sí. Por tanto, la ciudadanía va a tener acceso a toda la información y vamos a solicitarle a las instituciones que elaboren un inventario de toda la información porque el instituto no sabe qué información fue la que se reservó. Eso nos dábamos cuenta, como usted lo mencionó, hasta que el ciudadano iba a pedir información y le decían que estaba reservada. Entonces, hasta ese momento el instituto podía enterarse que habían reservado las diferentes instituciones. Ese es el procedimiento que se va a seguir y, desde luego, las instituciones tendrán que publicar toda la información en los portales de transparencia que cada uno tiene asignados. Y en el caso
que cuando ellos hagan la revisión y el inventario consideren que hay información que debe de mantenerse siempre en reserva, deberán apegarse a los criterios y a los lineamientos que ya la ley establece, que es presentar la petición ante el instituto para que se proceda al análisis y determinar si es procedente reservar o no. Eso es lo que viene luego que se publique en el Diario Oficial La Gaceta. Ivonne, quiero que hagamos un ejercicio antes de continuar con el debate económico. ¿A ti más de alguna vez te sorprendió el tipo de información que tenían reservada y clasificada los anteriores gobiernos? Y dijiste en tu casa o algún amigo, alguna amiga, no es posible que esta información esté clasificada. No es posible que esta información esté en reserva. ¿No dudaste en algún momento que mucha información estaba en reserva y clasificada solo para proteger actos de corrupción? ¿Te sucedió eso en algún momento, Ivonne? Claro, sobre todo en las compras, porque no se hacían los procedimientos de conformidad como lo establece la Ley de Contratación del Estado. Entonces, no podíamos ni siquiera identificar en el portal de Honducompras los procedimientos de compras que se habían realizado. Entonces, más enfocado al gasto es lo que no se entregaba la información y que no se podía accesar de ninguna manera, ¿verdad? Ya estamos claros que hay algunos temas como estratégicos, planes de seguridad, seguridad nacional, reserva. Sí, claro, eso sí. En eso estamos totalmente de acuerdo, que ya la propia ley de transparencia ya establece, y esa ley está alineada con los estándares internacionales en el tema de seguridad y defensa, cómo se debe de reservar y qué se debe de reservar. Por tanto, sí, generó mucha suspicacia cuando uno quería saber en qué gastaron el dinero, por ejemplo, que les asignaban por el tazón, y era imposible poder saber qué es lo que estaban haciendo y cómo lo estaban invirtiendo. Y una de las grandes preguntas que la población en general se hizo fue con relación al alquiler de las patrullas, por ejemplo, que no se sabe realmente cuánto costó el alquiler de esas patrullas o de los vehículos que se habían alquilado para transportar a los funcionarios de las gestiones anteriores. Todo eso es gasto, y eso en ninguna norma internacional le dice que debe de ser reservado. Mira, Ivonne, tú me sorprendes. No tenía plena dimensión, de que hasta el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública no tiene claridad plena de toda la información que habían clasificado. Sí, así es. Esa es la realidad, y hay que ser transparentes y decirlo. Y no hay una ley. Y no hay una ley que dice cuál es la información clasificada. ¿Qué información de esta institución, de esta otra institución está clasificada? ¿O es que clasificaron información y no nos dimos cuenta realmente de todo lo que clasificaron o reservaron? ¿Ya no me estás escuchando, Ivonne? ¿Ivonne? ¿Aló? ¿Aló? No, hoy sí, ahora sí te escucho. Le mencionaba, el artículo 17 de la Ley de Transparencia ya indica qué información se debe de reservar. Pero con la Ley de Clasificación de Documentos Públicos, la reserva de información no la daba el instituto, la daba el CONACYN. Y por tanto, el CONACYN debió haber notificado al instituto las resoluciones que ellos emitieron como órgano, donde estaban dándole reserva de información a las instituciones que se acuerparon bajo la ley de secretos y sobre la resolución 69, que fue la que emitió el CONACYN. CONACYN es el Consejo Nacional de Seguridad Interior, ¿verdad? Así es. Así es. O sea que ahora
sí podemos decir que ustedes como Instituto de Acceso a la Información Pública van a funcionar al 100% para contribuir a que tengamos los hondureños acceso a la información que querramos para ver cómo están manejando las cosas en la administración pública, sabiendo que hay asuntos de seguridad nacional, que esos sí deben quedar bajo secretos. Así es. Esto, lo que pasó anoche para el instituto es recobrar su institucionalidad. ¿Por qué? Porque ahora sí va a poder cumplir con su rol bajo el cual fue creado en el año 2006 y partiendo de que esta fue una lucha que realizaron organizaciones de sociedad civil, periodistas, para que la información no se entregara de manera discrecional por los titulares, sino que se tuviera acceso de manera amplia, que no hubieran privilegios para quienes pudieran tener acceso a esa información. Por tanto, cuando surge la ley de clasificación de documentos públicos, le cercenaron al instituto el garantizarle al ciudadano que podía accesar a información sobre cómo se estaba manejando la administración pública, el tema de los gastos. Por tanto, no solamente ahora va a poder accesar a información, sino que podemos decir que hay un verdadero fortalecimiento a la democracia porque la ciudadanía va a poder participar de manera activa en la toma de decisiones, en la cosa pública, pero particularmente en la rendición de cuentas que todos los servidores públicos estamos obligados a hacer. Ivonne, te agradezco que nos hayas atendido y maneja con cuidado, porque sé que por asuntos de trabajo vas para Tela. Así es, estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Y está en comunicación. Ya vamos a retomar el tema económico, porque este tema económico ha estado en boga. No se preocupen. No, necesito y concluir esa parte que dije. Y ya lo va a concluir. Es que conoce a la abogada Doris Madrid. Sí, somos amigos con Doris. Ella fue comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública. Doris, ya aquí los economistas me están diciendo, Renato nos invitó 2 horas para hablar de economía, así que no se desvíe, aunque ellos están conscientes de que el tema del acceso a la información es fundamental también para la transparencia, pero no quieren que le robemos mucho tiempo. No, está muy bien, si ahora tuvimos ese problema, no tenemos datos. Porque correcto. Así que nuestra querida abogada Doris Madrid debe ser breve. Doris, buenos días. Sí, muy buenos días, me gusta saludarles. Ese tema de la revisión, actualización o derogación de la ley de secretos se vio durante mi administración. Cuando fungía como comisionada presidenta, yo le solicito, Renato, un programa especial únicamente para este tema, porque este tema tiene alcances nacionales como tiene alcances internacionales. El Estado de Honduras ha suscrito muchos convenios y tratados internacionales sobre lo que es la seguridad del Estado. Y este tema debe quedar bien definido. ¿Qué es seguridad de Estado? Los alcances y la aplicación del mismo. Durante la gestión, donde estuve al frente del Instituto de Acceso, se emitieron 2 resoluciones. Una, que es que se pedía al Congreso Nacional la revisión urgente de la ley de secretos y adecuarla a lo que dicen los estándares internacionales. Estos indican que el tema de seguridad de Estado no debe trasladarse a ocultar actos de corrupción y administración del Estado mismo. Todos esos estándares internacionales deben tratarse y verse en este tema. Luego también el Estado va a enfrentar en este momento un tema bastante delicadísimo y es saber dónde, cómo, cuándo y dónde está ubicada la información clasificada, porque no todo lo que está en la Secretaría de Estado, en el gobierno, es clasificado. Y hay que tener mucho cuidado con lo que es la información que linda con la seguridad interna del Estado. Recuerde que un Estado no es una isla, un Estado tiene vecinos, un Estado tiene política exterior, y se ve con respecto a los otros estados. Vimos un ejemplo cuando el caso en Chile, cuando se desclasificó la información
de Pinochet y la desclasificó Allende. Y luego también vemos el tema de los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos desclasifican información. Primero, antes de desclasificar información, si no está clasificada, siguiendo la línea de mi querida Ivonne, es clasificarla y que el Estado diga, esto pasa a información reservada y esto pasa a información pública. Porque la información pública tiene tres esferas. Una, la que es pública, que es de interés público; la otra, que es información reservada; otra, que es información confidencial. El Estado debe tener mucho cuidado en sacar la información en una forma no programada y no revisada y clasificada a la vez. Abogada, vamos a hacer algo, desde ya me comprometo. El frente a frente de mañana será sobre este tema y usted está invitada oficialmente. Y vamos a tener un panel de mujeres, ¿perdón? Con mucho gusto estaré ahí. Ya, la vamos a llamar en el transcurso del día, Carlos Andino la va a llamar y vamos a tener un panel de hombres y mujeres sobre este tema, sobre los alcances de esto que ha hecho el Congreso Nacional, que usted debe estar empoderado de esta noticia. Mañana es jueves. Este jueves en Frente a Frente, Doris Madrid, con un grupo de panelistas entre hombres y mujeres que nos van a ilustrar realmente de lo que el Congreso ha derogado. Retomamos el tema económico. En una hora, ¿cuánto no podemos hablar? Así que solo que usted tiene que soltar la guitarrita ahí un ratito. No, solo es que solo quiero cerrar, Renato. ¿Solo quiere cerrar? Sí. Después de la pausa cierra. Ok. Después de la pausa Pues cierra. para que no se quede... Correcto, no, claro. Lo hemos invitado para que nos dé toda la información que tiene. Gracias por enviar sus comentarios a Frente HN. De inmediato le damos lectura. Reinaldo Escobar Andino. Cada nuevo gobierno se caracteriza por el ímpetu de denunciar lo actuado por el anterior. Luego viene un periodo de asimilación, aceptación y normalización de los procesos instaurados para continuidad del sistema corrupto que impera en nuestro país. Imperativo romper dicho esquema. José Luis Moncada. La razón que deben tener ambos es que hay desempleo, que hay inflación, que hay hambre. Así que a trabajar. Tiene razón. Pero era bueno, José Luis, que el gobierno dijera, así encontramos este país. Bueno, ahora viene la oposición ahora, que es la que gobernó 8 o 12 años y dice, no es tan cierto todo lo que están diciendo. Y ese es el debate, por eso tenemos aquí economistas independientes. Vivian. Dice Reinaldo Escobar Andino nuevamente. Más allá de la discusión de quién tiene la razón, lo que procede es interponer la denuncia de lo encontrado ante los entes correspondientes, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas. Ellos sin entrar en debate si estos tienen credibilidad o no. Ya llegará el tiempo para que todos los corruptos paguen. Otro usuario dice, Rixi quería ser el carretillazo 2, no tiene la capacidad de estar en esta dependencia. Deni Aguilar. Una vez sabido que perdieron las elecciones, el gobierno de Juan Orlando Hernández realizaron a ejecutar todo el presupuesto del 2021, ya sea en pagos, prestaciones elevadas, contratos que no son sostenibles, etc. Esto influye en el informe de Rixi Moncada, a que tiene veracidad. Carlos Bertrán. Wilfredo tiene la razón y tiene las pruebas como demostrarlo. La otra habla con cifras inventadas. Francisco. Renato. Eso no va de verdad o mentira. Rixi y Wilfredo son políticos, son gente que viven del dinero de otros sirviéndose del pueblo. Los políticos son grises, ni blanco ni negro, gris. Así que ninguno de los dos es confiable. Continuamos. Bueno, opiniones que hay que respetarlas, así, rapidito el resumen de lo que dijo Rixi, que un día antes de la toma de posesión, utilizando la Tesorería de la República, extranjeron más de 400 millones de lempiras para beneficiar, entre otros, a altos funcionarios. ¿Qué más dijo Rixi? Que el déficit de este presupuesto 2022 ronda el 35%, usted ya lo decía, sin incluir la deuda histórica y flotante de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que el déficit nos obliga a acudir a la banca para que nos financie préstamos hasta por 64 mil millones de lempiras. ¿Y Cerrato qué dijo? Cerrato dice, les dejamos tanto y además vendrían ingresos en los meses de febrero y marzo. Por lo tanto, dice,
no había necesidad de autorizar ese endeudamiento de hasta 2.000 millones de dólares. Y ese es el debate en que estamos. Yo por lo menos quiero saber cómo están las finanzas del país y quién me está hablando con la verdad. ¿Qué más dijo Rixi? Es el mensaje que les envió a los ministros de Salud y Educación. Pero como les dije, ya están haciendo uso de los derechos especiales de giro y de los 10.000 millones de lempiras que les prestó el Banco Central. Son como 19.000 para cumplir con los compromisos salariales de febrero. Este es nuestro desafío, dijo, y lo vamos a vencer, y para ello tenemos que adoptar medidas y entender que el momento especial que vivimos requiere del acompañamiento de los distintos sectores de la sociedad. Habló de que 168.000 millones de lempiras fueron desviados, robados, eso lo dijo Rixi. Por favor, terminemos, licenciado Henry terminando Rodríguez. La idea que estábamos planteando, Renato, esto lo que tenemos es un problema de flujo de caja, así de simple, y es temporal, que tiene solución. Yo diría para la mitad del año, para julio ya va a estar solventado. ¿Cómo? Pues el gobierno va a ir recaudando los impuestos, esos que son cíclicos. Va a venir el impuesto sobre la renta, van a recaudar el impuesto sobre la venta todos los meses. Luego hay que recurrir al endeudamiento, eso es necesario. Y aquí, contestando la pregunta, ¿era necesaria o no decretar una crisis fiscal? O una emergencia fiscal. O una emergencia fiscal. Una emergencia fiscal, pues los gobiernos recurren a ello para, yo diría, porque una emergencia permite suspender toda la normativa y todos los procesos. Y es el decreto de emergencia el que rige, ¿no? Y eso le da celeridad, le permite hacer cosas que de manera normal se tardarían mucho más. Entonces, atender una emergencia, que sí necesitaba ponerle cuidado, porque cuando se dice que no hay dinero para pagar salarios, eso, lo primero que piensa el ciudadano, que depende de él, es mi familia, mi comida, y eso es peligroso, ¿no? Pero o cuando dice usted, vamos a determinar la forma como vamos a pagar la deuda pública. Los de afuera paran las orejas. También eso. Y los que han prestado al gobierno aquí internamente, la banca también para las orejas. Es que hay que tener cuidado con el mensaje que se manda, eso también, con el mensaje. Porque nosotros podemos decir cualquier cosa, pero no somos un funcionario público que representa al gobierno, ¿no? Y esa es la diferencia. Pero no, nosotros creemos que es una situación pasajera, temporal, que no va a tener mayor trascendencia. Y el actual gobierno recibió una situación difícil, hay que aceptarlo, no se puede hacer nada para atrás. Entonces, planifiquemos el futuro y recuperemos. Y es cierto eso que dice Wilfredo Cerrato, que esa declaración de Rixi nos va a costar 1.800 millones de lempiras anuales. Bueno, fíjese que Honduras y Centroamérica se independizó el 15 de septiembre y nosotros nos dimos cuenta hasta el 28 de septiembre, 13 días después. Pero ahora no, ahora las cosas son instantáneas, ¿no? Lo que nosotros hablamos o lo que se dice en un lugar, inmediatamente se sabe por el mundo, porque las comunicaciones están muy avanzadas. Entonces, así actúan los mercados. Los mercados se ponen nerviosos con ciertas declaraciones. Usted ha visto que sucede un fenómeno en Europa y rápidamente hay un boom hacia la baja en las bolsas de valores. Entonces, el clima de negocios y el riesgo país pasan por eso también, por la estabilidad que tenga el Estado. Nosotros venimos de una entrada de la señora presidenta de mucho éxito, de credibilidad, de esperanza, de apoyo de la comunidad internacional, y de repente esta presentación como que le dio un tono gris y preocupante, porque sí, los inversionistas, los que nos van a prestar dinero lo piensan, ¿no? ¿Quién le presta a un país? Sobre todo que algunos calificaron este fenómeno como calamidad fiscal. Llegaron a ese extremo, sí, que creemos que se fueron, lo magnificaron. Lo magnificaron mucho, ¿no? No era necesario llegar a calamidad fiscal. Sí, tenemos un problema de flujo de caja solventable en el corto plazo y eso se va a arreglar y el país va a seguir adelante, Renato. No sé si esa tos de Walter Romero es porque nos está pidiendo que le demos la guitarra. Adelante, Walter. Efectivamente, Renato, me parece a mí que aquí, pues, como les decía al inicio, pues hay ciclos de caja, ciclos de tesorería y, como dice el licenciado Henry, pues se va a mejorar la situación del flujo de caja en los próximos meses porque los impuestos van llegando, ¿verdad? El presupuesto, por ejemplo, que consta de 308.000 millones de lempiras, dentro de la administración central, que son alrededor de 172.000 millones de lempiras, ahí se establece
118 mil millones en recaudaciones tributarias. Esas recaudaciones tributarias no van a entrar de un solo, van entrando mes a mes de acuerdo a lo cíclico que son cada una de las recaudaciones, de acuerdo a lo que están establecidos en las leyes. Por ejemplo, los 10 de cada mes entra, por ejemplo, el impuesto sobre ventas y así sucesivamente van entrando los demás impuestos, el impuesto a la producción. Ahorita para el 30 de abril, por ejemplo, se tiene el pago del impuesto sobre la renta, que es un mes de recaudación muy buena para el Estado. Luego viene el 30 de junio, los pagos a cuenta, 30 de septiembre, 31 de diciembre, etcétera, etcétera. En términos generales me parece que el flujo de caja va a ir llegando. Aquí lo que necesitamos, me parece a mí que antes de haber establecido un decreto de emergencia, que no digo que está del todo mal, pero me parece un poco prematuro la decisión de haber declarado un estado de emergencia, lo primero que se debe haber hecho es reformular el presupuesto, porque el presupuesto, mis estimados, debe de ser un instrumento de desarrollo económico y lastimosamente no se ha utilizado para ser un instrumento de desarrollo económico. ¿Por qué razón? Porque se sigue cometiendo un error que al final viene y termina empobreciendo al país. ¿Cuál es el error que se comete siempre en los presupuestos y que por eso su servidor en los años que estuvo en el Congreso Nacional voté en contra del presupuesto? ¿Por qué? Porque se sigue aprobando presupuestos con déficit fiscal. Y si seguimos aprobando presupuestos con déficit fiscal, al final ese déficit fiscal tenemos que financiarlo con más deuda. Y si seguimos endeudando, si seguimos financiando el alto gasto corriente, lo que estamos haciendo es endeudando a las actuales y a las futuras generaciones. Los niños que no han nacido, los jóvenes, por ejemplo, los micro, pequeños, medianos empresarios, la clase media, el pueblo en general, está siendo endeudado porque cuando estamos financiando un déficit fiscal, para poder seguir sosteniendo el alto gasto corriente, entonces lo que vamos a hacer es que tarde o temprano vamos a tener que darle un trancazo al pueblo hondureño. Y ya tenemos, a todas luces, sabemos que en nuestro país es uno de los países con más alta carga tributaria. Lo decía hace poco el compañero, que en otros países la carga tributaria o la recaudación tributaria ronda en alrededor del 40-45% de los ingresos totales del país. Pero aquí en nuestro país los ingresos tributarios solo en la administración central representan un poco más del 70% de toda la recaudación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando el presupuesto, que es otra de las cosas que yo me puse, que siempre voté en contra, porque precisamente estábamos aumentando el presupuesto año con año entre un 7, un 8, un 9% y sacando deudas, sacando financiamiento tanto nacional como internacional para seguir manteniendo el alto gasto corriente. Entonces, el presupuesto, mi estimado, que tenemos actualmente, de mi opinión, todavía es una montaña de inconsistencia. ¿Por qué? Porque no es posible que la partida principal de ese presupuesto siga siendo el servicio de la deuda. Estamos hablando que solo en el presupuesto del año 2022 está planificado el pago, la erogación de alrededor de un poco más de 51 mil millones de lempiras. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos aprobando un presupuesto con déficit fiscal en el cual se necesitan 51 mil millones que ya están aprobados ahí en ese presupuesto. Y esos 51 mil millones, ¿para qué me van a servir? ¿Me van a servir para construir hospitales? ¿Me van a servir para construir escuelas, para remodelar escuelas? ¿Me van a servir para infraestructura del país? No, definitivamente que no. ¿Por qué? Porque allá en los egresos hay una partida que se llama servicio de la deuda, que es el pago de los intereses y el principal a los acreedores, que es equivalente prácticamente a ese financiamiento que necesita el Estado sacar ahorita. Entonces, son 52 mil millones de lempiras que se van a pagar durante todo este año. Entonces, no me parece seguir aprobando. Entonces, lo primero que se debe hacer, y en los próximos días me parece a mí que la Secretaría de Finanzas debe reformular ese presupuesto y mandar al Congreso Nacional para que se reformule cada una de las partidas presupuestarias. Y en mi opinión el presupuesto debe tender a la baja. O sea, en un estado, si estamos declarando un estado de emergencia, el gobierno central y todas las instituciones del Estado son los primeros en que deben socarse la faja. Pues el presupuesto tiene que venir a la baja, en un 15, un 20%. ¿Cómo se puede financiar ese presupuesto? Eso es lo que podemos analizar. No, y le agrego a ese dato de los 51 mil millones de lempiras, 51 mil millones de lempiras,
para pagar servicios de la deuda, que el resto de los ingresos tributarios se va en masa salarial. Y casi todos esos ingresos tributarios se van en esas dos cosas, pago del servicio de deuda y masa salarial. Hombre. Y las rigideces que hablamos. Bueno. Y las prioridades. Ajá, y las inversiones públicas, y entonces, ¿cómo vamos a seguir creciendo? Claro. Miren qué problema estamos, ¿verdad? No, definitivamente entendemos que, en resumen, tenemos una situación fiscal complicada, digamos, y la hemos traído el gobierno. Sabemos que como una economía pobre, realmente siempre el Estado está en dificultades y generalmente los ingresos son menores que los egresos, porque las necesidades todavía son muchas en el país. Por eso esperamos ahora el tema de la reconfiguración del presupuesto para que refleje las nuevas prioridades, y como decía el licenciado Walter, esperamos que también se muestre un ajuste por el lado del tamaño del Estado, de las prioridades y de la organización institucional. Hay que evitar duplicidades y los elementos que se han venido mencionando en todo este tiempo para poder realmente acercar el nivel de ingresos con los gastos y a lo que llamamos la consolidación fiscal. En realidad, recordemos que al gobierno se le permitió, de acuerdo al Congreso, con autorización del Congreso en el 2020 y 2021, flexibilizarse un poco con la ley de responsabilidad fiscal y tener déficit hasta de arriba de 5% en 2020 y 2021, aunque 2021 disminuyó por debajo de 5%, pero definitivamente ese déficit hay que financiarlo con deuda, y ya nos está planteando el licenciado Walter el problema que representa una deuda más alta en cuanto a también sacrificio fiscal. Ahora tiene que retomarse este elemento y va a ser uno de los puntos que tiene que definir también este gobierno, la posición con el Fondo Monetario, que pareciera que sí hay acuerdo en sentarse a buscar opciones, pero en esta línea tendríamos que retomar lo que llamaríamos un proceso de consolidación fiscal, es decir, ir bajando anualmente esos déficits para no seguir endeudando el país y llegar en un periodo de, no sé, 3, 4 años, dependerá de lo que se plantee el Congreso y el gobierno como meta, para llegar otra vez a nivelar o tener déficit del sector público no financiero no más del 1%. Entonces esto va a ser importante y lo tenemos que ver en los próximos meses. Porque mire, no deja de tener razón Walter Romero cuando dice, ya vamos, no se preocupe, ya vamos, que tenemos tiempo. Lo primero que uno esperó del gobierno era la reformulación del presupuesto. Sinceramente se los digo, yo esperé que una de las primeras decisiones era la reformulación del presupuesto, y para eso son las transiciones. En ese momento se hubiesen dado cuenta de ser auténticos, de haber sido objetivos y de respetar la institucionalidad. En esos 2 meses de transición, el gobierno pasado debió comunicarles la realidad financiera y ellos ahí mismo empezar a elaborar las políticas públicas para contrarrestar todo lo que ahora están denunciando. Pero tampoco yo me esperé en el principio del gobierno, más allá del endeudamiento que ya contemplaba este presupuesto de 308.000 millones de lempiras, yo no me esperé que autorizaran otro endeudamiento de 2.000 millones de dólares, ni hacer uso de los derechos especiales de giro por 350 millones de dólares. No me lo esperé tan rápido. Pero hay una pregunta, Renato. ¿Hay ambiente en el Congreso para aprobar ese presupuesto? ¿No será que están... La reformulación. Sí, están cabildeando porque no tienen los votos que necesitan. Es que hay que analizar eso, ¿no? No, pero este es un asunto de país. Pero este es un asunto de país. Se están tardando mucho con eso. Sí. No, normalmente ha sido tradición de que al nuevo gobierno se le permite este tema de reformulación del presupuesto, y eso requiere mayoría simple. Yo no creo que eso sea el problema. Yo pensaría que más bien está internamente dentro del gobierno, en el sentido de cómo financiarlo, digamos, cómo incluir todas las prioridades que se habla, de toda la necesidad de inversión en infraestructura social principalmente, pero también infraestructura productiva. Y otro elemento importante que han mencionado, y es que cómo encontrar fondos para pago de prestaciones. Se ha mencionado de que se requiere
algunos cambios y ya hemos visto en anteriores gobiernos que no se siguen los procedimientos adecuados o se despide a la gente y no se le pagan en el periodo adecuado sus prestaciones, y eso implica entonces demandas y contrademandas, y muchas veces han tenido que pagarse salarios caídos y reintegrar trabajadores en el gobierno y en empresas públicas, y ese es otro tema. En la transición, como usted mencionaba, Renato, necesitamos hacer un poco más ordenada la transición, pero en las dos vías. Es cierto que el gobierno se queja, muchos funcionarios, de que la administración anterior no le quiso dar información, pero también un llamado para el actual gobierno, que ahora están como queriendo llegar y prácticamente no hacer una transición, sino que llegar y prácticamente despiden a la gente que estaba y no van a recibir entonces la información. Y en muchos casos hay proyectos en ejecución, hay operaciones de compra, hay contratos vigentes, hay muchas cosas que es necesario hacerlo de manera ordenada para que las instituciones, recordemos que el gobierno cambia cada 4 años, pero el Estado es permanente. Mire, Lick, es que el país tiene muchas distorsiones, francamente, tiene muchas distorsiones. Mire que la gobernanza, la gobernabilidad de Libre, entre otros factores, pasa porque le dé empleo a todos los simpatizantes y activistas de Libre que apoyaron al partido y a los del Partido Salvador de Honduras. Mire cuánta gente llega a Casa de Gobierno a presionar: queremos trabajo, queremos trabajo. Manifestaciones. Salvador nos prometió trabajo, Xiomara nos prometió trabajo, Mel nos prometió trabajo. Mire que la gobernanza pasa por darle chamba a todos los simpatizantes que anduvieron en la campaña. Mire, esa es una distorsión. Exactamente, una distorsión. Hay una distorsión que necesitamos corregir. Sí, hombre, pero bueno, yo sé que usted me está exigiendo esas gráficas, porque esas gráficas nos van a ayudar a entender todo. La del déficit fiscal. La del déficit fiscal, y después vamos a la pausa. Aquí tenemos el comportamiento del déficit de la Administración Central. Es para mandar un mensaje positivo, ¿no? El déficit va a andar dentro de los rangos normales. Producto de la situación que encontró este gobierno, a lo mejor ande superando el 5 o el 6%, que no es alarmante. Las cifras son bien claras. Nos hemos movido en déficit de 4, 3, en el 2020, con el COVID-19 tuvimos menos 7. El año pasado 5.1. Pero bueno, la pregunta es, y aquí yo no voy a estar de acuerdo con Walter, es que esta es una necesidad del déficit, porque la estructura fiscal del país no funciona, Renato. No funciona. Los gobiernos no han encontrado una manera de incrementar los ingresos fiscales. Y no sería justo cobrarle más a los actuales contribuyentes. Entonces, hay que tener toda una estrategia para incorporar nuevas empresas, nuevas industrias, que vengan, inviertan en el país, que generen empleo y que le den ingresos a la población y también al gobierno. Porque si el gasto del gobierno no se expande, la economía va de retroceso. Todos los días nacen en Honduras 500 hondureños, 500, 180,000 al año. Ellos vienen con sus propias necesidades, con sus propias aspiraciones. Tenemos un 70% de pobreza, y si queremos dramatizar la cosa, digamos, nacen 350 pobres cada día, que vienen empujando. Necesitan camas en los hospitales, médicos, profesores, aulas. Entonces, si ese gasto del gobierno no se expande, no puede atender esas demandas de la población. Por eso es que el déficit es necesario. Y en el 2013... Pero bajo control, ¿verdad? Por supuesto, ahí voy. En el 2013 se aprobó la ley de responsabilidad fiscal, que le pone metas al gobierno, ¿no? Y aquí el gobierno de turno hizo una jugada muy inteligente, diría yo, porque aceptó las metas, pero incrementó el impuesto sobre ventas de 12 a 15. Y eso le permitió incrementar los ingresos por... El gobierno pasado. El gobierno pasado, sí. Ellos incrementaron el impuesto de 12 a 15 y con eso les permitió recaudar el 20% más del impuesto sobre ventas. O sea, hicieron una jugada técnica muy buena ahí, porque aceptan un déficit bajo, pero a la vez están recibiendo más ingresos. Pero el gran reto que tiene que tener el actual gobierno es cómo mantener ese déficit estable. ¿Cómo? Entonces va a tener ese reto que yo dije, ¿no? ¿Cómo lograr incrementar esa base tributaria sin cobrarle más impuestos a los que estamos ya contribuyendo? Mire que hablamos de incrementar la base tributaria. ¿Y usted cree que hay sectores para donde implementar esa base tributaria, licenciado? Bueno, fíjese que aquí, en este programa, nosotros presentamos con usted una estrategia para generar empleo muy novedosa, ¿no?
ahí hay una serie de variables a considerar. Vimos todo el potencial que hay en el área rural, que el sector agrícola, el forestal, el turismo, tiene grandes potencialidades y no las estamos aprovechando. Lo que necesitamos es un plan ordenado, Renato, para ponerle orden a esta economía. Pero posibilidades hay. Si la gente mejora sus empresas, va a tributar más. Entonces, no, pero ¿hacia dónde debemos ampliar la base tributaria? Bueno, yo sé que esto es un asunto sensitivo, porque hay mucha gente con salario mensual garantizado que no paga impuestos sobre la renta. Es cierto, todos pagamos impuestos sobre la venta. Habría que hacer una revisión. Yo creo que muy pocos ya no pagan impuestos, la mayoría de la población. No, hay gremios que no pagan impuestos, sobre la renta todavía. Habría que hacer una Se habló de un impuesto único. Pero sí, yo creo que más está. Para algunos sectores. Ampliarla atrayendo la inversión, Renato. Ah, bueno. Es lo que hay que hacer. Crear las condiciones para eso. Sí, claro, generarla, ¿verdad? Creación de nuevas empresas. Sí. Y generación de empleo. Porque eso del déficit lo vamos a tener encima. Y el problema del déficit es que nos lleva más endeudamiento. Ya está tosiendo el licenciado Walter. Con Walter tenemos un minuto, Walter, para después ir a la pausa comercial y retornaríamos con usted. Adelante, Walter. Mi estimado Renato, solo mencionar con relación al déficit fiscal que a mí me parece que no se debe de aprobar presupuestos con déficit fiscal, ¿verdad? Porque eso es como que una persona gane, por ejemplo, 20.000 empiras de ingresos mensuales, pero tenga que estar gastando 30.000 mensuales todos los meses, es decir, que está gastando 10.000 mensuales más, y esos 10.000 mensuales los está yendo a sacar a las tarjetas de crédito, un préstamo a la cooperativa, etcétera, etcétera. Entonces va a llegar un momento esta persona que no va a tener cómo pagar esos financiamientos porque está quedando en déficit de 10.000 empiras todos los meses. Entonces va a llegar un momento en que va a tener que ir a asaltar a alguien para conseguir ese dinero. Entonces es el caso del gobierno. Si seguimos aprobando presupuestos con déficit fiscal, va a llegar un momento en que va a tener que ir a asaltar a alguien, que en este caso es venir y darle un trancazo al pueblo hondureño y meterle más impuestos. Entonces eso es lo incorrecto. ¿Por qué? Porque si le ponemos más impuestos en un país donde ya la alta carga tributaria es enorme, entonces vamos a seguir empobreciendo el país. Y hay una herramienta, Renato, para poder reducir el déficit fiscal o eliminarlo, y se llama la reducción del gasto público. Eso es lo que se tiene que hacer, la reducción del gasto público. Una vez que reduzcamos el gasto público, entonces van a haber más ingresos. Esa es una forma de financiar, más otras que le tengo por aquí que le voy a dar después de la pausa. Es que hay tantas cosas que son escandalosas, Lick. Mira, ayer nosotros en TN5 Estelar pasamos esta denuncia del fiscal coordinador de la UFERCO, Luis Javier Santos, que todos los documentos de Casa Presidencial relacionados con la administración de Juan Orlando Hernández fueron destruidos y no quedó ningún documento de contabilidad. Mire, óigame, ya aquí tenemos, y si nosotros divulgamos estas declaraciones de Luis Javier Santos, estaba viendo ahí que las tiene Tu Nota. Puede entrar a Tu Nota también. Entre Tu Nota y Frente a Frente somos hermanos. O se informa con Tu Nota o se informa con nosotros en Frente a Frente o con TN5. Aquí somos hermanos. Y otra denuncia que dice el CNA que ya la va a sacar, que ya la va a divulgar, que un funcionario de Casa Presidencial se gastaba con tarjetas de Casa Presidencial, tarjetas de crédito, hasta $10,000 por noche para andar en amoríos. Mire qué cosas. ¿Cómo nos va a ajustar el dinero para las cosas realmente importantes? Es increíble. Esto no puede quedar en la impunidad. Alguien que le dan una tarjeta de Casa Presidencial. Ok, mira, te damos esa tarjeta, pero esta tarjeta es para que pagues todo lo que acarrea la naturaleza de tu trabajo al servicio de Honduras. Pero que haya descubierto el CNA que lo utilizaba esa tarjeta para gastar $10,000 por noche, por andar bebiendo, chupando y con mujeres. ¿Se imaginan ustedes? O lo otro que dice Luis Javier,
que trituraron toda la información contable de Casa Presidencial. No, hombre, esto deben investigarlo. Bien, entonces miren, vamos con el primer BO y luego hacemos otra ronda con nuestros economistas presentes esta mañana en Frente a Frente. El presidente del Central Ejecutivo, Gianni Rosenthal, está seguro que el mensaje del gobierno de hacer un plan de pago para saldar la deuda pública interna y externa sí impactó en las tasas de interés de financiamiento y explicó por qué las primas de riesgo se dispararon luego de esta declaración. La gente, lo que ocurre es lo siguiente. Si yo le vendo a usted un bono a 100 lempiras, al 4%, y usted piensa que yo no se lo voy a poder pagar, entonces usted va y lo dice, bueno, yo vendo este bono, que me den 80 pesos y lo vendo, para deshacerme de él, porque de todas maneras ya no me lo van a pagar. Entonces eso es lo que hace que suba el rendimiento, porque vale menos. O sea, con 80 lempiras le están pagando el mismo 4%, entonces ya se convierte en más, se convierte en 6%. Pero eso se puede revertir. Y yo creo que Honduras cuenta con una gran cantidad de reservas internacionales y que tiene un gran respaldo para poder cumplir con sus obligaciones. Pero el uso de las reservas internacionales para cumplir con las deudas con los acreedores nacionales e internacionales debe ser muy cuidadosa, transparente, pero sobre todo, según Gianni Rosenthal, muy rigurosa y con una planificación al detalle. Por otra parte, el Central Ejecutivo del Partido Liberal y la bancada de diputados presentaron este martes su versión sobre la situación fiscal y financiera del país y reconocen que en la última década la administración del fisco se caracterizó por el manejo deficiente y poco transparente. Pero el nuevo gobierno, dicen, ya no tiene tiempo para lamentos y debe presentar respuesta a los sectores más desfavorecidos. Consideramos que es crítico y urgente que el nuevo gobierno implemente de inmediato medidas que impulsen el crecimiento, la generación del empleo y oportunidades para los ciudadanos, condiciones de país que deben beneficiar especialmente a los más jóvenes. El Partido Liberal adelantó que pronto presentará en el Congreso una serie de decretos tendientes a contribuir con la generación de empleo y otras oportunidades para la gente. Bueno, a esta altura, respuesta breve. ¿Podemos responder a esa pregunta que formulamos? Ya a esta altura podemos responder a esa pregunta que formulamos. Si me la pueden poner, Vivian, ¿cuál es la pregunta? La pregunta de esta mañana. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Rixi Moncada o Wilfredo Cerrato? Mire, yo diría que ambos, ¿no? Ambos tienen la razón. Hay cosas que sí aportan, que están apegadas a la realidad, tenemos que reconocerlos. Yo diría que en parte ambos, Renato. Está complicada la respuesta, sí, sí, pero hay que reconocer. No, pero está bien, yo se la respeto. Sí, hay que reconocer, ¿no?, que la situación que dejaron ellos es los dos nos complicada. dicen algunas verdades. Eso, ¿no? Pero los dos también no nos dicen plenamente algunas cosas. Sí, los dos, por eso yo diría, en parte tienen razón los dos. Medias verdades, entonces. Medias verdades. Sí, medias verdades, sí, entonces. Sí, se quedan, ¿no? Ambos tienen medias verdades. Por ejemplo, Lisi plantea de que incrementaron la pobreza en 17 puntos. Eso es relativamente cierto. Y tenemos una gráfica de esa, ¿no?, de la pobreza, que yo diría que es importante ponerla y verla, porque ese es el gran reto que va a tener este gobierno. ¿Cómo trabajar para reducir? Con esa vamos a terminar, con esa vamos a terminar. Entonces me quedo con su opinión, que ambos dijeron medias verdades. Ellos dijeron medias verdades, ¿no? Que ambos dijeron medias verdades. Tienen cosas apegadas a la realidad. Renato. El jefe del Departamento de Economía de la Universidad y el presidente del Colegio de Economistas de Honduras, ante la pregunta formulada, ¿qué opina? Concuerdo con la posición del doctor Henry, en el sentido de que sí hay información que todavía no sabemos, que nos están diciendo como parte de su argumentación. Por un lado sentimos que sí hay como un poco de exageración en las cifras, pero
todavía mientras no tengamos las cifras oficiales, que ahí es donde vamos a saber realmente. Eso se va, por lo menos qué pasó, se va a poder ver retrospectivamente. Algunas cosas de la coyuntura, del día a día, como eso, si realmente solo habían 800 millones o no, esto posiblemente nunca lo vamos a saber, a menos que tengamos acceso a los flujos diarios, y eso sí no creo que va a ser posible, pero sí es importante ahora más bien, como usted bien lo planteó, que esto sirva más bien para reflejarlo en la reformulación del presupuesto y en los planteamientos de cómo vamos a enrumbarnos como país en los próximos meses y acelerar esta reformulación del presupuesto y la definición de los ingresos y gastos con los cuales va a operar el gobierno. Y tendrá Rixi y todo el equipo del gobierno ir demostrando esa denuncia que hicieron de que se robaron 168 mil millones de lempiras. No, ahí también, en realidad, lo mismo que usted planteaba al principio, sí hay evidencia de que realmente hay la comisión de delitos, yo creo que es importante que actúen las autoridades competentes y que se vaya contra los responsables y que se recupere ese dinero. Si se recupera ese dinero, se acaba... 168 mil millones de lempiras es más de los ingresos tributarios casi un presupuesto. En un año, casi un presupuesto. Walter... le pedimos que se raspe también un poquito. Al final, después de todo lo dicho, respondamos a la pregunta. Bueno, a mí me parece que sustentado en la evidencia y de acuerdo a lo que yo investigué en los estados financieros de la Secretaría de Finanzas, todavía no puedo concluir, digamos, en una decisión de decir de quién tiene la razón. ¿Por qué? Porque no hay estado financiero al 31 de diciembre del año 2021 como para poder ver la partida o la cuenta de efectivos y equivalentes de efectivo, que es la que contiene el saldo de cómo quedó al 31 de diciembre. Entonces, no puedo tomar la decisión sin sustento de evidencia. Lo mismo tampoco al 26 o 27 de enero, no hay un informe que me diga cómo quedaron esos saldos de las cuentas de tesorería a esa fecha, o por lo menos al 31 de enero del año 2021, porque hay un comunicado de la Secretaría de Finanzas que todavía está en proceso el cierre contable y todavía no están esos estados financieros. Entonces yo diría que ahorita no podría opinar, digamos, en decir quién tiene la razón, ¿verdad? Y tampoco puedo decir que ambos la tienen, sino que precisamente sin tener la evidencia no puedo opinar para poder sustentar, pues, mi opinión en evidencia, pues. Ok, y lo otro, miren, lo otro, que yo no sé por qué no ha habido una reacción unánime ante la denuncia de los fideicomisos que hizo Rixi. Rixi habló, por ejemplo, de un fideicomiso perverso, el del Instituto de la Propiedad. Dice, es perverso, dice, es letal, es malévolo, es inconstitucional. Es decir, que el Estado no se dé cuenta cómo se administra ese fideicomiso de los recursos que genera el IP o se le transfieren al Instituto de la Propiedad. Ella cuestionó que se debe respetar la caja única y habló de 70 y 80 fideicomisos, pero se metió en el rollo de uno en especial, el del IP. Digo yo, ¿cómo es posible que el gobierno no se dé cuenta cómo se administra ese fideicomiso? Si están haciendo las cosas bien o mal, o que ya a esta altura deberíamos tener un informe de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que a mí me dicen, están obligados a monitorear y supervisar la buena administración de cada fideicomiso con fondos públicos. Porque lo que denunció Rixi para mí es gravísimo. Yo quisiera que emitieran opinión, por favor, después de la pausa. Después de la pausa, sí. Bueno, miren, a ser breves, porque es que ahora estamos con la constante amenaza de los coordinadores del máster, que si no terminamos a las 9 nos mochan y amenazan, y entonces se esté riendo el de máster. No es ningún reclamo, tenés toda la razón, hombre. Entonces, ¿qué decir así rápidamente de esos fideicomisos? Bueno, yo diría que hay que hacer una revisión de los mismos, Renato, y no solo de esos, de otros aspectos. Que este gobierno prometió transparencia, combate a la corrupción, y no solo tiene que hacer una mirada hacia atrás, sino sentar las bases hacia el futuro. Correcto. Esta es una oportunidad. Y hay que revisar algunas cosas como el saldo real de la deuda, hacerle una auditoría
y dársela a conocer a la ciudadanía. ¿Cuánto debemos exactamente? Tanto deuda interna como externa. Revisar las concesiones, las exoneraciones, las exenciones, que ese sacrificio fiscal le cuesta mucho al gobierno, más de 40.000 millones de lempiras. Y luego es necesario hacerle también una revisión a esa ley de servicio civil, adecuar los empleados públicos en categorías para evitar esas distorsiones salariales. Gracias, licenciado Henry Rodríguez. Don Elmis Cárdenas. Sí, definitivamente necesitamos transparentar lo de los fideicomisos. Sabemos que hubo mucha opacidad en esto. Aprovechamos el tema de la transparencia. Me agrada ver que algunos funcionarios que hace unos meses pensaban que pasar sus reportes de ingresos y gastos por el CIAFI era que el gobierno central les gastara su dinero, ahora están solicitando que todos los gastos, exactamente, caja única, lo cual es correcto y me parece válido el punto. Sobre lo... No, Rixi, la gente le reclama esto, y usted sabe que yo la respeto mucho, pero la gente le reclama que ahora exige lo que anteriormente no exigía. Pero sí, es válido, ella debe saberlo correcto. y debe someterse a las críticas también. Es correcto. Sí, lo que sí necesitamos que tanto el gobierno central, toda la administración pública, incluyendo las empresas públicas, se manejen de manera eficiente. Eso implica tener el personal técnico, el personal suficiente, no personal supernumerario, porque ser eficiente significa eso, tener solamente los costos que realmente se necesitan, y esto implica profesionalizar el servicio público. Necesitamos que cada 4 años cambiemos a todo mundo en el gobierno, porque eso es lo que hace que lo que tengamos ahora, que la gente no se preocupa por dejar memoria histórica, no hereda nada. Necesitamos una carrera de servicio civil. ¿Y sabe qué dice la gente? Voy a aprovechar estos 4 años a robar. Definitivamente. Entonces necesitamos hacer concursos públicos por oposición y que la mejor gente sea la que vaya al gobierno, que sea bien pagada y que tenga la responsabilidad. Unos 30 segundos con Walter Romero. Adelante, Walter. Efectivamente, Renato, se deben de revisar los fideicomisos, se debe auditar los fideicomisos para ver cuáles realmente van a funcionar y cuáles no están funcionando. Por otro lado, también el gobierno tiene que establecer políticas para generar seguridad jurídica al país, establecer reglas claras, simplificación administrativa. Desde el año 2017, le comento rapidito, se estableció en el Código Tributario que se debía establecer 3 nuevas leyes en el país: una nueva ley de impuestos sobre la renta, una nueva ley de impuestos sobre venta y una tercera ley que consolide todos los impuestos para homologarlos con lo que establece el nuevo Código Tributario, porque hay un montón de preceptos que se contraponen. Gracias, Walter. Otra cosa, pues la reducción del gasto público para evitar el déficit fiscal. Gracias, Walter. 15 segundos. En realidad, en política económica lo que buscamos es que la política económica en general, la política fiscal en particular, sea contracíclica, es decir, que no necesariamente tenemos que tener ahorros o estar siempre tablas, sino que jugamos conforme al ciclo económico. Eso significa que cuando la economía está en crisis, el Estado debe gastar un poco más, no hay problema incurrir en déficit. Precisamente incurrir en superávit, en ahorros, cuando la economía está bien. Entonces tenemos que jugar con ambos, no necesariamente mantener tablas.